continuar este proceso. Vamos a trabajar hoy números racionales. ¿Qué es un número racional? ¿Okay? ¿En qué aplican? ¿Cómo se operan dichos números? ¿Les parece? Sí. Bueno, ok, muy bien. Comencemos con lo primero. ¿Qué es un número racional? ¿Cómo identifico yo un número racional? ¿Quién lo puede escribir? ¿Quién lo puede definir? ¿Qué es un número racional? Perfecto, John. Es un número que se puede o que se forma del cociente de dos números enteros. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo 3 cuartos, ¿okay? Esto es un número racional. ¿Por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador hay números enteros. Por ejemplo, el 3 solo es un número racional. Sí, porque puede ser expresado como 3 sobre 1. Por ejemplo, raíz de 9 es un número racional. Sí, porque se puede expresar como 3 y 3 sí es un número racional. ¿Me dice entender el misterioso, Carlos? Muy bien, ahora, ¿por qué la aplicación? Mira, estamos trabajando números enteros, números naturales, pero vamos a presentar situaciones en las cuales ya necesitemos otro tipo de número. Por ejemplo, vamos a pintar este salón. Bueno, yo pinto la mitad. Eso es ya un número racional que me está representando que de una unidad, ojo, que una unidad, por ejemplo, todo el salón que es la unidad, lo voy a dividir en dos partes. ¿Listo? Entonces, mire, está representando la fracción, una fracción de la unidad. ¿Listo? Entonces ahora, por ejemplo, ustedes dos compañeras, yo voy a pintar la mitad del salón. Ustedes dos van a pintar el resto. ¿Cuánto le corresponde a cada una? Un cuarto. ¿De dónde sale? De operar números racionales. Bueno, si este es el salón o este es un muro, lo que sea, yo voy a pintar la mitad. ¿Listo? ¿Qué queda? Pues la otra mitad, ¿cierto? Esa otra mitad la voy a dividir entre las dos compañeras. ¿Cuánto le corresponde pintar a cada uno del total? Gráficamente observamos que un cuarto, ¿cierto? ¿De dónde sale un cuarto? De operar la mitad de la mitad. O sea, cada una va a pintar la mitad de la mitad. Quiere decir, la mitad de la mitad es un producto de fracciones, de números racionales, y se aplican las propiedades de los números racionales que enseguida las vamos a nombrar. Entonces aquí sería 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Ok, miren. De una operación de números racionales obtuvimos soluciones a situaciones, problemas en los cuales ya no trabajamos números enteros, sino fracciones. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de números propios, fracciones propias, fracciones impropias, ¿cierto? Cuando nosotros estamos representando menos que la unidad, para eso utilizamos las fracciones. Por ejemplo, un medio es propio. Por ejemplo, un cuarto es un número propio. ¿Cuándo es impropio? Cuando está reflejando más de la unidad. ¿Cuántos cuartos tiene la unidad? 4. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 5 cuartos, ¿es un número racional? Si es como tal, si es número racional, porque el numerador y el denominador son enteros, pero no está construido como para ello, es una fracción impropia. Veamos estos ejemplos, por favor. Miren, tenemos esta circunferencia. ¿En cuántas partes está dividida? 8. ¿Cuántas partes son sombreadas? 2. Entonces aquí podemos representar que son 2 octavos. Si lo simplificamos, ¿qué nos va a dar? 4. Muy bien. Acá, miren pues. ¿En cuántas partes, cuántos cuadros grandes hay? 4. Y a su vez, cada cuadro lo partí en cuántas partes? En 4 también. Entonces ahí, ¿cuántos habrían? ¿Cuántos de estos habrían? 16. Un cuarto por un cuarto. Ahí vamos. Y a su vez lo partí también en 4. Entonces también sería por un cuarto. ¿Cuánto me daría entonces? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Estamos representando. Bueno, pero ¿cuántos? Cada cuadrito sería un 64. Pero ¿cuántos cuadros sombreados hay? 2. Entonces serían 2 64 que corresponden a un 32.
usted puede llegar y partirlo todo, ¿no? ¿Cierto? Y contarlos, se va a demorar mucho, pero también es otra posibilidad gráficamente. ¿Listo? Les faltaría aquí partirlos. ¿Listo? Aquí partirlo y aquí partirlo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, aquí faltaría otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde lo partí dos veces? Aquí, sí, este no era acá. Era aquí, era en la esquina. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8, 64. ¿Cuántos hay sombreados? 2 de 64. ¿Me está haciendo entender? Sí. ¿Este cuál sería? Díganme ustedes. ¿A qué corresponde la parte sombreada? 2 de cuántos? De 2 sextos, que corresponde a un tercio. Esta. Ok. Primero yo debo repartir o debo dividir la unidad o lo que estemos trabajando en partes iguales. Entonces, para que sean iguales, este tiene que ser así, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, este es igual a este es igual a este. ¿Cuántas? 2 de cuántas? De cuarto igual a un medio. Acá, listo, miren. Exacto, lo mismo de aquí. Cada triángulo, un triángulo, lo dividí en cuántas partes. Primero, el triángulo grande, ¿cuántas partes lo dividí? En 4, entonces llevo un cuarto. Después cogí ese otro triángulo, el de adentro, ¿y en cuántas partes lo dividí? En otros 4. Y después cogí el de adentro, ¿y en cuántas partes lo dividí? En otros 4. Entonces, ¿a qué corresponde? A un 64avos. ¿Me hice entender? Usted coge la unidad y identifica cuántas partes lo están dividiendo. Muy bien, entonces ya ven que la aplicabilidad de este tipo de números es muy grande. Vamos a terminar estos ejemplos de acá. Muy bien, miren. Cuando estamos representando menor de la unidad, pues para eso los inventaron, ¿cierto? Para eso los construyó el hombre, para representar partes de la unidad. Entonces decimos que esta fracción es propia, está representando menos de la unidad. ¿Esta también es propia? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Y aquí qué? No. ¿Qué? ¿En cuántas partes está dividida la unidad? 4. En 4. Aquí tengo 4 más una. Entonces, 5 cuartos. ¿Es mayor que 1 o no? Claro. ¿La unidad cuánto es? 4 cuartos. Entonces, aquí tengo 4 cuartos. ¿Aquí cuántos tengo? Un cuarto. Entonces, 4 cuartos más un cuarto. ¿Cuántos cuartos me dan? Otra operación con los números racionales. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es conocer cómo se suma, se resta, se multiplica y se divide números racionales. Ahora vamos. Bueno, miren acá qué pasa. Miren. Estamos dividiendo en cuánto. Miren, este tiene la misma gráfica de acá. ¿Listo? Entonces, este también se dividió en 4. Este se dividió también así en 4. Entonces, ojo. ¿Cuántos? Ya sabemos que son 64avos de acá, ¿cierto? Cogí la unidad, ¿cierto? Y la dividí en 4. Después, cogí ese cuadro y lo dividí cada cuadro y lo dividí en 4 también, de este grande. Y a su vez, ese cuadrado, perdón, lo dividí en ¿cuántas partes? En 4. Entonces, cada parte corresponde a un 64avos. Pero entonces ahora identifiquemos cuántos 64avos hay acá, en este. No, en este. 16. Acá. 20. Y acá, 2. Otra suma, ¿cierto? Otra suma o en otras partes, de otra forma es la siguiente. Aquí sumando todas nos da 22 64avos, ¿cierto? Si lo dividimos me da 11 32avos. Pero de dónde resulta también, esto es un cuarto de la unidad, ¿o no? Entonces sería igual a un cuarto más, ¿este a cuánto corresponde? Escoge la unidad y también dividirlo en 4. ¿En cuánto? ¿Entonces a cuánto corresponde? No. Cogí la unidad y la dividí en 4. ¿Listo? Y
esta unidad la dividí en otros 4. Un 16avo. Entonces hay que multiplicar un cuarto por un cuarto. O sea que esta zona de acá corresponde a un 16avo. ¿Y estos de acá cuánto corresponden? Como acabamos de ver, ¿a cuánto? A un 64avos. ¿Cuántos 64avos hay ahí? 2. Entonces sería más 2 64avos. De esta suma, ¿cuánto le tiene que resultar? 22 64avos. ¿Me están haciendo entender, mis queridos educandos? Muy bien, continuemos. Miren este. ¿A cuánto corresponde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y en cuánto está dividido cada unidad? De 15 tercios, en efecto. ¿De dónde saldría? De 6 sextos más 6 sextos más 3 sextos. ¿Cuánto me da? 15 sextos. Representa gráficamente cada uno de los siguientes racionales. 2 tercios. Vamos a representar 2 tercios. ¿Esto? Entonces, en cuanto el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir la unidad. Entonces, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? Entonces, a mí me gustan los rectángulos. Otro lo puede ser en triangulitos, en circulitos, en casitas, como usted quiera, pero donde se identifique la unidad y usted la pueda dividir en partes iguales. Entonces, acá, ¿cuántas voy a tomar? He aquí 2 tercios. Este corresponde a 2 tercios. ¿Cuál más? 8 quintos. ¿En cuánto tengo que dividir la unidad? Ah, solo rectángulos. Bueno, recuerden pues que aquí estoy aproximando. Deben ser del mismo tamaño. Listo. ¿Y 1, 2, 3, 4, 5? ¿Y cuántas voy a marcar? ¿Cuántas? 8. Entonces necesito más de la unidad. Aquí ya llevo 5 y otras 5. ¿Cuántas marco? Si aquí llevo 5, ¿cuántas me faltan? 3. ¿Listo? Aquí estamos representando 8 quintos. ¿Me está haciendo entender? Continuemos. Vamos a representar 6 tercios. Entonces, ¿en cuántas partes otra vez? 3. Entonces, aquí yo veo que 6 tercios. Ahí yo veo 6 tercios, evidentemente. ¿A cuántas unidades corresponden? ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está 6 tercios. ¿A cuántas unidades corresponden? 2. De hecho, 6 dividido 3, ¿cuánto me da? ¿Está claro? De aquí venimos que todo entero es un número racional. Por último, el 3. Se pintan los 3. ¿Qué? 3. Una unidad. 2 unidades. 3 unidades. No una sola unidad, me están diciendo 3, pero no están fraccionadas. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Muy bien, continuemos. Pasar el lenguaje matemático y luego calcular la tercera parte de 81. La tercera parte de 81, ¿qué quiere decir? Que voy a coger 81 y lo voy a dividir en cuántas partes? 27. ¿Está claro? La tercera parte de algo es dividir por 3. La mitad de algo es dividir por qué? Ok, la cuarta parte, la quinta, la sexta, etcétera, etcétera. Listo. Las 2 quintas partes de 351. Miren, 2 quintas partes de 351. Entonces, tengo el 351 y lo voy a multiplicar por las 2 quintas partes. Así voy a obtener siempre la fracción de algo, multiplicando la unidad. En este caso no es la unidad, sino ¿cuánto? 351, el total, y lo multiplico por la fracción que me estén pidiendo.
Entonces, si me pide 5 cuartos de 100, 5, pues escojo 100 y lo multiplico por 5 cuartos. Sigamos los de acá. El doble de 1500, el doble. ¿Están hablando ya de fracción? No, están aumentando, ¿cierto? El doble es multiplicar por ¿cuánto? El triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple, etcétera, etcétera. ¿Listo? La mitad es 128. Entonces, miren, escoger este es 128 y multiplicarlo por un medio. Este también, ¿de dónde sale? La tercera parte de 81. Escoger 81 y multiplicarlo por un tercio. ¿Ok? El cuádruplo del doble de 5000. Ah, bueno, la cuarta parte del triple de 8 quinceavos. Sencillo. Voy a borrar acá para que interpretemos todos. ¿Cuánto tengo? ¿De cuánto? 8 quinceavos, dice acá. Sí, arriba. Arriba. 8 quinceavos. Miren pues, listo. 8 quinceavos. Entonces me dicen, pero el triple de quién? Primero antes empezamos, el triple de 8 quinceavos, el triple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 3. Por 3. Y me piden que a eso le saque la cuarta parte. Por un cuarto. Y acá de esta operación sale el resultado. Entonces, aplicando, adelantando un poquito a las operaciones, se multiplica el numerador con denominador. Esto es como si estuvieran en una casa, ¿o no? Numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, listo. 8 por 3, 24. Y 15 por 1, 15 por 4, 60. Le saco mitad, ¿y cuánto me queda? 12/30. También se le puede sacar mitad, ¿y cuánto me queda? 6 quinceavos. A eso se le puede sacar tercera y me queda 3 quintos. Perdón, 2 quintos. Al sacarle tercera 6, 2 quintos. A veces están concentrados. Muy bien. El cuádruplo del doble, entonces el cuádruplo del doble, que multiplicar por 4 es por 5. ¿Listo? Es por 8, me da 40.000. El cuádruplo del doble de 5.000 es 40.000. A 5.000 le saco el doble, ¿cuánto me da? 10.000. Y después del cuádruplo, ¿cuánto me da? 40.000. Muy bien. Ahora, analizar las propiedades. Las propiedades de los números racionales son las mismas de los números enteros, ¿cierto? De hecho, ya lo vimos de las propiedades de los números reales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la clausurativa o uniforme. ¿Cuál es? Hombre, si yo tengo dos números racionales, la suma de esos números me va a dar otro número racional. La resta de esos números me va a dar otro número racional. La multiplicación de esos dos números me va a dar otro número racional y la división de esos números también me va a dar otro número racional. Lógicamente, cuando yo opere números racionales, su resultado va a ser otro número racional. La conmutativa. Ok. Se cumple para la suma y para la resta igual. ¿Me explico? Si yo tengo dos números racionales A y B, ¿cierto? Si son dos números racionales A y B, A, B, C y D, porque para quitar racional tengo que tener cuatro enteros. Por ejemplo, tengo este número y tengo este número, ¿ok? Su suma es conmutativa, ¿me explico? A sobre B más C sobre D es lo mismo que tener C sobre D más A sobre B. No es el orden de los factores, no altera el sumando, el resultado. Listo. Para el producto ocurre lo mismo. Si yo tengo A por B, A sobre B por C sobre D es lo mismo que tener C sobre D por A sobre B. ¿Listo? Pero no se cumple ni para la resta ni para la división. Muy bien. ¿Cuáles son las otras propiedades? Recordémoslas. La asociativa se cumple. ¿Ok? Pero recuerden que
cuando yo voy a tomar un número negativo, explico. Yo tengo 3 quintos más 2 tercios menos 1/7 más 2 octavos. ¿Listo? Yo puedo aplicar la asociativa más grande que la asociativa. Es lo mismo que tener la suma de todos estos más este. ¿Sí o no? O yo también lo puedo asociar así. Yo lo puedo asociar este más la suma de todos estos. Pero, ojo compañeros, que yo puse al de este menos. Ok. Cuando yo voy a asociar un número negativo, explico, este con este no tiene problema. Pero si yo aquí voy a asociar este número, que puede ser 3 cuartos más 2 novenos menos 5 doceavos. ¿Cómo procedo? El objetivo es convertir todos a un mismo denominador. Recuerden, una de las primeras propiedades que vamos, operaciones que vamos a aprender es, cuando yo tengo, por ejemplo, 3 quintos más 7 quintos, ¿con cuántos quintos quedo? 3 más 7, 10 quintos, corresponde a 2. ¿Listo? Entonces, cuando estoy hablando de quintos, sumo los numeradores. ¿Cierto? Yo tengo 3x más 2x, ¿con cuántas x quedo? Con 5, pero aquí tengo 3 quintos más 7 quintos, ¿con cuántos quintos quedo? 10 quintos. ¿Me hice entender? Ok, entonces el objetivo es tratar de convertir todos al mismo denominador. Para ello vamos a conseguir o vamos a determinar el mínimo común denominador, que no es otro que el mínimo común múltiplo de los denominadores, para que no se vaya a confundir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los denominadores y les voy a hallar su mínimo común múltiplo y lo voy a llamar mínimo común denominador. ¿Me estoy haciendo entender? Listo. Entonces vamos a descomponer. Vamos a hacer el proceso largo para que recordemos cómo se halla el mínimo común múltiplo y para que usted reafirme conocimientos, ¿cierto? Al 4 le puede sacar mitad de 4, 2, cuando le saco mitad, 1. Entonces eso es lo mismo que tener 2 a la 2. Cojo el 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Es lo mismo que tener 3 a la 2. Cojo el 12. Mitad, 6. Mitad, 3. Tercera, 1. Es lo mismo que tener 2 a la 2 por 3. El mínimo común múltiplo resulta de todos los factores, pero sin repetir, ¿cierto? ¿Qué números hay acá? El 2, el 3, no hay más. ¿Listo? Pero además, le debo colocar el máximo exponente. ¿Cuál es el máximo exponente del 2? 2. ¿Y del 3? 2. Entonces tengo que tener 4 por 9 igual a 36. Entonces, este va a ser el mínimo. Este va a ser el mínimo el mínimo común múltiplo, el mínimo común denominador de los 3. Entonces, ahora, ¿cómo los convierto? Debo convertir todos los numeradores, ¿ok?, a esa fracción. ¿Cómo lo hago directamente? Entonces, voy a coger el 36. Lo divido por el de abajo, lo multiplico por el de arriba. ¿Ok? Es una técnica, Usted lo puede hacer, racionalizar y bueno, encontrar, bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar 4 para que me dé 36? 9. Entonces debo multiplicar en ambos lados por 9. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que es más práctico realizar esta técnica que en vez de coger uno por uno. O sea, el objetivo es que todos los voy a convertir en 36avos. Entonces este se convierte en 9 36avos, este se convierte en ¿cuánto? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? 4. Perdón, este no es 9 36, este lo tengo que multiplicar por 9, ¿cierto? O sea que se convierte en 27 36avos. Este lo debo multiplicar, para convertirme en 36avos, este lo voy a multiplicar por ¿cuánto? 4. Por 4, entonces se convierte en 8. ¿Y este lo voy a multiplicar por cuánto? 3. Entonces se convierte en 15. ¿de dónde salen esos números? Muy sencillo, usted coja, identifique cuántas veces está el denominador en este y lo multiplica por él de arriba. Entonces, yo le digo a mis educandos, es muy fácil, aprendas esto, divida por el de abajo y multiplique por el de arriba. Pero primero usted interpreta qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Vamos a convertir todo a un mismo denominador. Entonces, continuemos. 36 dividido 4,
9. 9 por 3, 27. Vamos a obtener el mismo resultado que vimos verbalmente. 36 dividido 9, 4. 4 por 2. 8. Cuando es más, pongo más. Si es menos, pongo menos. O sea que la suma y la resta tienen el mismo procedimiento. Ok. 36 dividido 12, 3 por 5. Pero el numerador, 27 más 8, 35. Menos 15, 20. 20, 36. Mitad de 20, 10. Mitad de 36, 18. Mitad de 10, 5. Mitad de 18, 9. Entonces esta suma, pues esta operación, me da 5 novenos. ¿Veis de entender, mis queridos educandos? Sí. Si yo tengo 3 veinteavos, más 15, pongámosle acá 17, que no se pueda simplificar. 17 25avos, ¿cierto? Menos 3 décimos, ¿cuánto me da? ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que hallar el mínimo común denominador, que no es otra cosa que el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces cojo el 20 y lo descompongo. Entonces 20, mitad de 20, 10, mitad 5, quinta 1. Es lo mismo que tener 2 a la 2 por 5. Sigo el 25. Ya sabemos que el 25 es lo mismo que tener 5 por 5, ¿cierto? O sea que 5 a la 2. Y el 10. Mitad del 10, 5 quinta 1. O sea, lo mismo que tener 2 por 5. Entonces, el mínimo común múltiplo son todos los factores, sin repetir, ¿qué números hay? El 2 y el 5. ¿Listo? Pero además les debo colocar el máximo. ¿Cuál es el máximo exponente del 2? ¿Y del 5? Entonces, luego que tener 4 acá y 25 acá, ¿cuánto me da? 100. Entonces, este 100 va a ser nuestro común denominador. Entonces, comienzo. ¿Cuántas veces da el 20 en el 100? 5. Que es otra cosa que dividir 100, que 100 dividido 20. ¿Cuánto me da? 5 por 3, 15. Más si es más, menos si es menos. ¿Cuántas veces da el 25 en el 100? 4 por 17, 4 por 7, 32. ¿Ve? 4 por 7, 28. Van 2, 4 por 7, 28. Van 2. Y 4 por 1, 4. Y 2, 6, 68. Menos, ¿ok? ¿Cuántas veces da el 10 en el 100? 10 veces, 10 por 3, 30. Entonces, en el denominador acá 100, 15 más 68, 83, menos 30, 53. O sea que el resultado de esta operación son 53 cienavos. No se puede simplificar. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Sí. Multiplicación y división de números de fracciones, de números racionales. ¿Listo? Es muy sencillo, miren. Si yo tengo cualquier número, para cualquier par de números racionales, ¿cómo es el producto? Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, si yo tengo 3 quintos por 6 octavos, 6 por 3 y 8 por 5, la mitad de esto me da 9 y la mitad de esto me da 29 veinteavos. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, pero si tenemos un producto, sino una división. Una división. ¿Cómo lo hago? Invierto el segundo y multiplico común y corriente. O, más fácil, multiplique en cruz. En X. ¿Con quién multiplica? Comenzando con el numerador del primer término, del primer número. ¿Listo? No es lo mismo empezar aquí, así no. Debo empezar con este. A por D sobre B por C. En este caso, ¿cómo quedaría? 8 por 3, 24. Y 5 por 6,
30, mitad de esto 12, mitad de esto 15, le saco tercera, me queda 4 y tercera 5. ¿Cuánto me da? 4 quintos. Resumamos la multiplicación, numerador con numerador, denominador con denominador. División, multiplicamos en X, primer numerador con el segundo denominador y primer denominador con el segundo numerador. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Sí. Vamos a analizar, por ejemplo, este ejercicio que está en el taller. De la cantidad de azúcar que tiene Catalina en su panadería, ella destina 5 partes para hornear tortas, 3 partes para hornear galletas y 2 partes restantes para endulzar los jugos y el café. Quiere decir que todo el azúcar lo dividió en ¿cuántas partes? 5 más 3 más 2, ¿cuántas? 10. En 10 partes. Ok. ¿Qué fracción del total de azúcar destina Catalina para endulzar los jugos y el café? Entonces, como nos dice acá, 2 partes para endulzar los jugos y el café. ¿2 partes de cuánto? 10. O sea que serían 2 décimos. ¿A cuánto corresponde 2 décimos? A un quinto, sacando la mitad. ¿Qué fracción del total de azúcar destina Catalina para hornear galletas? Aquí vemos que 3 partes para hornear galletas, o sea, 3 de 10, o sea, 3 décimos. ¿Sería correcto afirmar que Catalina destina menos de la mitad del azúcar que tiene en su panadería para hornear tortas y galletas? La mitad ¿a cuánto corresponde? Un medio. Entonces tenemos que determinar a ver si un tercio, o mire, porque un décimo, perdón, 3 décimos es menor que la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5, o sea que serían 5 partes la mitad, ¿cierto? Está destinando para las galletas ¿cuántas partes? 3. ¿Y la mitad cuántas partes son? 5. ¿Cuál es menor? 3 o 5, pues identificamos que ella está utilizando menos de la mitad para las galletas. Entonces, ¿sería correcto afirmar que Catalina destina menos de la mitad del azúcar que tiene en su panadería para hornear tortas y galletas? Sí. Dice tortas, yo lo he dicho a ver. Tortas y galletas, claro, tiene mucha razón. Entonces, mire, 5 partes para hornear tortas y 3 partes para hornear galletas. Perdón, pero está teniendo en cuenta solo las galletas. Claro, entonces ¿cuántas partes está utilizando? 5 y 3, 8, más de la mitad. Entonces esto es falso. Bajo estas consideraciones es falso. Muy bien. Si cada parte de azúcar tiene un peso de 2 libras, ¿listo? ¿Cuál es el peso en libras de una fracción del total de azúcar equivalente a 7 décimos? Resulta de multiplicar 2 por ¿cuánto? Por 7 décimos. ¿Cuánto me queda? 14. Entonces, sería 7 décimos por 2 libras y me daría ya la parte todo en libras, ¿cierto? Entonces, por 2, 14. Como tuvieron una acá, 10 por una 10, 7 quintos de libra. ¿Y 7 quintos de libra cuánto corresponde? Entonces, una unidad. ¿Y cuántos quintos? Una unidad dividida en ¿cuántas partes? En 5. Y otra unidad dividida en ¿cuántas? Otras 2. Ok, entonces sería una libra. ¿Y cuánto? Y 2 quintos de libra. Continuemos. Si Catalina hasta el momento ha utilizado 18 libras de azúcar, ¿a qué fracción del total de azúcar corresponde esta cantidad? ¿Okay? ¿A qué fracción del total de azúcar corresponde esta cantidad? ¿Cuántos? Ojo, si Catalina hasta el momento ha utilizado 18 libras de azúcar, 18 libras, ¿y cuánto era el total? ¿Ok? ¿Cuánto? Hasta el momento ha utilizado 18 libras, ¿cuánto es el total? Necesitamos conocer el total. Desde el punto anterior, mire, si cada parte de azúcar tiene un peso de 2 libras,
¿En cuántas partes dividió Catalina el azúcar? ¿En cuántas partes? En 10. ¿Listo? Entonces quiere decir que ¿cuántas libras hay? 20 libras. Si cada parte tiene 2 libras y tiene 10 partes, entonces el total son 20 libras. Entonces ahora sí, con base en eso, sí puedo identificar qué parte corresponde a 18 libras. Entonces, repito, si cada parte tiene 2 libras, 10 partes, ¿cuántos tendrán? Por 2 libras, ¿cuántas libras serán? 20 libras. O sea que el total, ¿cuánto es? 20 libras de azúcar. Y aquí me están diciendo que he utilizado 18. Entonces, ¿cuánto es 18 de 20? Mitad, 9 décimos. Las falencias que he encontrado yo como docente es la poca interpretación gráfica del estudiante. Le dan una gráfica y no sabe leer o sacar información. Vamos a practicar, vamos a ejercitarlo en este campo. Tenemos esta tabla. Directamente sin leer nada, ¿qué me está indicando la tabla? Sin ver nada. Me está relacionando, ojo, el salario con respecto al número de horas trabajadas. En esta gráfica, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el independiente? La variable independiente, ojo, es el número de horas trabajadas. Siempre va a estar en el eje X, lo vamos a llamar abscisa. La variable dependiente siempre va a estar en la variable en el eje Y, la vamos a llamar ordenada, abscisa y ordenada. ¿Listo? Entonces, yo sé que el salario depende del número de horas que trabajen. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar el cuestionario. Primero, ¿cuál es el salario que alcanza el obrero en 3 horas y media trabajadas? Entonces, miren, yo sé que en una hora, ¿cuánto se ganó? 20.000. Y vemos que es lineal, o sea que cada hora, ¿cuánto se está ganando? 20.000. Otra hora, otros 20.000. Otra hora, otros 20.000. O sea que existe, si yo puedo sacar ya una información, ¿qué información puedo extraer de ahí? Que cada hora, ojo, que una hora gana, ¿cuánto? O en otras palabras, que gana 20.000 por hora, ¿cierto? 20.000 pesos cada hora, en una hora. Listo. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero a las 3 horas y media? A las 3 horas y media. ¿Listo? Entonces ya tenemos la relación por hora, ¿cierto? Entonces podemos decir, es sino multiplicar 20.000 por el tiempo, por 3, un medio. Bueno, entonces aquí ya me están expresando un tipo de número nuevo. Son los números... ¿Son los números qué? Mixtos. ¿Cómo lo convierto a fracción? Ok. Multiplico la unidad por el denominador y le sumo el numerador. Entonces es lo mismo, 3 por 2, 6 más 1 sobre el denominador que esté acá. Entonces, ¿cuánto me da? 7 medios. Entonces, si nos toma 20.000, perdón, 20.000, multiplicarlos por 7 medios. ¿Cuánto me da? 2 por 7, 14. Entonces, 14.000 sobre 2. ¿Cuánto me da? 7.000 pesos. Son 140, 20.000. Me faltó un 0 acá. Son 70.000. Pues me había faltado un 0 de acá. ¿Me hice entender? Sí. Muy bien. Bajemos. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero en 5 horas un cuarto? Lo mismo. Es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Qué haríamos? Entonces, ojo. Primero convertamos 5 un cuarto. 5 un cuarto. Es lo mismo que tener 5 por 4, 20 más 1, 21 cuartos. Entonces, si no toma los 20.000 que se cargan en una hora y multiplicarlo por 21 cuartos de hora. Entonces, 20.000 por 21, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y le coloco el número de ceros.
1, 2, 3, 4. ¿Cuánto? 420.000 sobre 4. Realicemos esa operación. ¿Cómo quedaría? Entonces, 420.000 dividido 4. ¿Listo? Una vez, una por 4, 4 a 4, 0 bajo el 2. ¿Cuántas veces hay 4 en el 2? No está. Entonces, ¿qué hago? Pongo un 0 acá y bajo el 8. ¿Cuántas veces hay 4 en el 20? 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Y todos son ceros. Entonces, 3 ceros. ¿Cuánto? 105.000. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí. Recuerden, aquí estamos en aritmética. El objetivo es realizar todo sin ninguna ayuda. O sea, que tengamos las herramientas para realizarlo todo. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero de los 4 3/4? De la misma forma lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Bajemos. Si el obrero comienza sus labores a las 8:15 y termina a las 5 de la tarde, ¿cuál es el salario obtenido? Pues, muchachos, lo único que tengo que saber es cuántas horas hay, o cuántas horas trabajó. 8 horas y 45. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? 8 horas 3/4. Ok, 8 horas 3/4 y 3/4. 8 y 3/4 de hora. ¿De dónde salió? Vamos a ver. Desde las 8:15. Entonces, hasta las 9 de la mañana, ¿cuánto tiempo va? 45 minutos, ¿cierto? 45 minutos. ¿A cuánto equivale 45 minutos en fracción? Ahorita veremos. ¿Y cuántas horas? 8. Desde las 9 hasta las 6. 8 horas. Hasta las 5, 8 horas. Entonces, ojo pues. Desde las 9 hasta las 5 encontramos. Desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. ¿cuántas horas hay? 8. Muy bien. Entonces ahora debemos convertir esto en minutos a horas. Muy fácil. Ojo. ¿Cuánto es esto en una hora? 45 sobre 60. ¿Cuánto es 45 de 60? Entonces se simplifica. Tercera, 15. Tercera, 20. ¿Sáquele de qué? Tercera. Quinta. No, quinta. Si no le ponen acá abajo. Quinta de 15, 3. Quinta de 20, 4. Entonces, el equivalente, las horas trabajadas son 8 horas y 3/4 de hora. Aquí es donde viene el número mixto, que utiliza unidades y fracciones puntos. Listo, ya tengo 8 3/4. Entonces, esto lo multiplico, convirtámoslo a qué? A una fracción. ¿Cómo queda? 8 por 4, más 3, 35 sobre 4. Entonces, como los 20.000 que se ganen cada hora y lo multiplico por 35, 4. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? 2 por 5, 10. Va una. 2 por 3, 6, una 7. Y coloco todos los ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me da? 700.000 dividido 4. ¿Listo? ¿Cuánto me da 700.000 dividido 4? Vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces 4 en el 7? 1, 1 por 4, 4, a 7, 3. Bajo el 0. ¿Cuántas veces está? 7. 7 por 4, 28, a 32. Bajo el 0. ¿Cuántas veces está? 5. 5 por 4, 20, a 20, 0. Y coloco el número de 0, 1, 2, 3, porque ya venía a trabajar. 175.000 pesos que ganó el hombre en esto. Le va muy bien, 20.000 cosas horas. Vale. El sueldo de una persona que trabaja 4 horas y media equivale a las 3/4 partes del sueldo que recibe una persona que trabaja 6 horas. Justifique eso. Justifique eso. ¿Cómo lo procedemos? ¿Cómo se haría? O sea, vamos a demostrar cuánto son las 3/4 partes de 6. ¿Cuánto nos tiene que dar? 4 y medio. ¿O no? O sea, me están diciendo, justifique. Entonces, las 3/4 partes de 6, ¿cuánto da? Entonces, 3/4 partes de quién? De 6. Entonces, 3 por 6, 18 dividido 4. Sí, o dividamos, bueno, si multipliquemos pues. Ok, mitad de esto, 9. Mitad de esto, 2. Y mitad. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría entonces 9 medios? ¿Cuánto equivalía? 9 medios es lo mismo que tener 4 y 1 medio.
¿Cómo es? ¿Cómo se pasa este número a mixto? Dividimos 9 entre 2 y ¿Y cuántos queda? O sea, ¿cuántas? Ojo, 9 dividido 2, ¿cuánto me da? 4. ¿Cuánto me queda? Por 4 por 2, 8. ¿Cuánto me queda? 4 y medio. Repito. Dividen, pero la parte entera. 9 dividido 2. ¿Cuántas veces está el 2 en el 9? 4. 4 por 2, 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 9? 1 y 1 medio. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Sí. Baja, por favor. ¿Cuántas horas trabaja una persona que ganó un sueldo de 55.000? Miren pues. De 55.000. Ojo pues. ¿Cada hora cuánto gana? 20.000. Entonces, ¿cuánto es 55.000 de 20.000 que corresponde a cada hora? Quinta, sáquela esto. Quinta, 11. ¿Cierto? Quinta, 4. ¿Listo? ¿Cuántas veces está el 4 en el 11? 2 veces, ¿cierto? Está 2 veces. ¿Cuántos sobra? 2 por 4, 8. ¿Cuánto le falta para llegar a 11? Pues 2 y 3, 4. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Sí. Una motocicleta que costó 3.199 se vende por los 2/3 del costo. ¿Cuánto dinero perdió la venta? ¿Cierto? Ustedes saben que todo objeto se deprecia, va perdiendo. Listo, yo compro una moto y yo ya salgo a una esquina y ya no la puedo vender igual. Se depreció 2/3, la va a vender en 2/3. O sea que ¿cuánto se depreció? 1/3. ¿Listo? Entonces escoge 3.699 euros. Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Vamos a hacerlo así sin calculadora. 2 por 9, 18 va 1. 2 por 9, 18 y 1, 19 va 1. 2 por 6, 12 va 1. 2 por 3, 6 y 1, 7. Y esto lo vamos a dividir por 3. ¿Cierto? Vamos a dividirlo por 3. ¿Cuántas veces da 3 en el 7? 2. 2 por 3, 6 da 7. 1 bajo el 2. 1/3, o sea que lo vendí en cuánto? En 2/3. Entonces, ¿cómo? 3.699 y lo va a multiplicar por 2/3. ¿Cuánto me queda esto? 2 por 9, 18 va 1. 2 por 9, 18 y una que llevaba 19. 2 por 6, 12 y una que llevaba 13 va 1 y 2 por 3, 6 y una 7. Y eso lo divido por 3, ¿ok? Vamos a dividirlo por 3. ¿Cuántas veces está el 3 en el 7? 2 veces. Entonces 2 por 3, 6 da 7, 1 bajo el 3. ¿Cuántas veces está el 3 en el 13? 4. 4 por 3, 12 da 13, 1. ¿Cuántas veces está bajo el 9? El 13 en el 19, 6. 6 por 3, 18, 19, 1. Bajo el 8. ¿Cuántas veces está el 3? 6. 6 por 3, 18, 18, 0. ¿Ok? 2.400, entonces ¿cuánto nos dio? 2.466 euros. En eso vendió la moto. ¿Cuánto perdió? 1/3 de una vez. 2.400, ¿qué? 1.233. O sea, por eso perdió. La vendió en 2.466. ¿Cuánto perdió? 1/3, que equivale a 1.233. ¿Me dice entender, mis queridos educados? Vamos a hablar acerca de la distribución por pisos de uno de los grandes centros comerciales de la ciudad. Bajen. Entonces, ¿qué podemos obtener? Pues, nos dan información de que cada piso tiene una superficie de 1.320 metros cuadrados, porque estamos hablando de áreas, ¿sí o no? ¿Listo? Me están diciendo que en el piso -3 están los parqueaderos, en el -2 parqueaderos, en el -1 supermercado y limpieza, en el 0 droguería y perfumería, en el 1 todo mujeres, en el 2 hombres, en el 3 niños, en el 4 hogar y ferretería, en el 5 libros, música, bar y restaurante, en el 6 oficina. En síntesis, ¿cuántas plantas hay? Ya, de una.
¿Cuántas plantas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantas. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál es la superficie total de este centro comercial? Pues multiplique lo que hay en cada planta por el número de plantas. O sea que esto por 10, ¿cuánto me da? 13.200. Primera respuesta. 13.200 metros cuadrados. ¿Qué parte de la superficie total ocupan los parqueaderos? Entonces, miren, nosotros vemos que son, ¿cuántos pisos son? 10. ¿Y cuántos parqueaderos son? Entonces son 2 de 10. ¿Qué parte? Un quinto. Ok. ¿Qué parte total? No me están diciendo, yo puedo decir un quinto de la superficie. ¿Listo? Ah, pero usted quiere saber en metros cuadrados. Entonces multiplico un quinto por ¿cuánto? Por 1320. Pero aquí no me están diciendo los metros, me están diciendo qué parte. Un quinto, que es la fracción. Muy bien, continuemos. Entonces esta sería un quinto. Muy bien. El supermercado ocupa los 2/3 del primer sótano. ¿Qué superficie ocupa la zona de limpieza? Recuerden que está limpieza y supermercado. Si el supermercado equivale a los 2/3, ¿cuánto me resta? Un tercio. Entonces, ¿cuánto es un tercio de 1320? Ahí sí hay que hacer la operación. Entonces, aquí por favor, entonces, un tercio de ¿cuánto? De 1320. Lo mismo que 1320 encuentre ¿cuánto? De 3. Vamos a hacerlo entonces. 1320 dividido 3. ¿Cuántas veces al 3 en el 13? 4. 4 por 3, 12 al 13. 1 abajo el 2. ¿Cuántas veces al 3 en el 4? El 3 en el 12, 4. 4 por 3, 12, 12, 0 y 0. 440 metros cuadrados. Esto sería 440 metros cuadrados. El restaurante y el bar, ojo, vamos a buscar los restaurantes y bar, ocupan 2/5 partes de la quinta planta. Sí, ahí está. 2/5 partes, o sea que ¿cuánto resta? 3/5. O sea, entonces, restaurante y bar, ¿cuánto? 2/5. ¿Y lo otro qué es? Libros. Libros y música, no, está pegado, mire que está junto. Libros y música. ¿A cuánto equivale? De aquí ya llevo 2/5, ¿cuánto me resta? 3/5. Es como si hubiera dividido la planta en 5 partes. Dos partes para restaurante bar y 3 partes para libros y música. Entonces la pregunta que hace, ¿en qué superficie tiene la sección de libros? De libros y música, ¿cierto? No, eso es. Mire, aquí está dividido en 2, mire. Libros y música 1, y bar y restaurante otro. Mire que están pegados por el. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo multiplicar? 3/5 por 1320. 3/5 por 1320. Entonces primero multiplico por 3 y después divido por 5. Procedamos. Vamos a multiplicar primero. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 1, 3. Y esto lo voy a dividir por ¿cuánto? Por 5, ¿cierto? Listo, vamos a dividirlo entonces. ¿Cuántas veces está? Como el 3 no está, el 39, el 5 en el 39. 7. 7 por 5, 35, 39, 4, bajo el 6. ¿Cuántas veces está el 5 en el 46? 9. Lo publico 45 a 46, 1 y bajo el 0. ¿Cuántas veces está el 5 en el 10? 2. Lo publico y ahí 0. 792 metros cuadrados. Entonces la respuesta acá sería 792 metros cuadrados. Listo. La ferretería ocupa un tercio de las 2/5 partes. Un tercio de las 2/5 partes. Entonces me están conjugando dos fracciones. Un tercio, ¿cuánto? Un tercio, primero, de las 2/5 partes, ¿a cuánto equivale? 1 por 2, 2. 3 por 5, 15. Igual a 2/15. ¿Está claro? Sí. Volvamos. La ferretería ocupa un tercio de las 2/5 partes del cuarto piso.
expresa mediante una fracción lo que ocupa la ferretería. ¿Cuánto? 2/15. ¿Qué superficie ocupa la ferretería? El 2/15 lo multiplico por ¿cuánto? Por 1320. Empieza a cantidad, muchachos. ¿Listo? Realicémoslo. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. ¿Y esto lo va a dividir entre cuánto? Entre 15. Perdón. ¿Cuántas veces está el 15 en el 26? Una vez. 1 por 5, 5, 6, 1. 1 por 1, 1, a 2, 1. Bajo el 4. ¿Cuántas veces está el 15 en el 114? Lo mismo que el 1 en el 11. No está 9, no está 8. Ustedes tienen que dar hasta que lo obtengan 7 veces, ¿cierto? 7 por 5, 35. A 44, 9. Van 4. 7 por 1, 7 y 4. 11, 11. 0. En efecto habían 7 veces. Bajo el 0. ¿Cuántas veces está el 15 en el 90? Lo mismo que el 1. Están 6 veces. Y da exacto. 3 por 5, 30. A 30, 0. Van 3. 6 por 1, 6 y 3, 9, 9, 0. ¿Cuántos metros cuadrados? 176. Entonces la parte es 15 medios. Y los metros cuadrados son 176 metros cuadrados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Entonces, las secciones de libros y música, encontramos que nos dan de 792 metros cuadrados, pero nos están diciendo que dicha planta está en partes iguales por las secciones de libros y música. O sea que hay que dividirlo por ¿cuánto? Por 2. Y vamos a obtener la parte de cada uno. 292 dividido 2. ¿Cuántas veces están 2 en el 7? 3. 3 por 2, 6, a 7, 1, bajo el 9. Está 9 veces, 9 por 2, 18, 19, 1 y bajo el 2, a 6 veces. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. ¿Cuánto me da? La parte de libros exactamente corresponde a 396 metros cuadrados. ¿Me dice entender?